Sí, señores, estamos en problemas. El Wall Street Journal anunció en exclusiva el viernes que se ha abierto una investigación federal contra la empresa Tether por posibles violaciones a leyes de lavado de activos en Estados Unidos. Una investigación de ese calibre puede desestabilizar el mercado cripto debido a la posición dominante que tiene la moneda estable USDT en el mercado de las criptomonedas. Actualmente, Tether tiene una capitalización de mercado por encima de los 120 mil millones de dólares, casi 4 veces el tamaño de la moneda USDC de Circle, que es la segunda stablecoin del mercado. Es crucial analizar esta noticia para entender las implicaciones que tendría una sanción a Tether y cómo podría afectar el precio de XRP y otras monedas estables. No pueden perderse este video y llegar hasta el final para entender qué es lo que pasa. Espero que les ayude a plantear mejor sus estrategias de inversión para el próximo año. No olviden también dejarme un comentario si les gusta el contenido. Y por favor, cuiden sus cripto con una billetera fría como esta de Tangem que tengo acá en la mano. Al conocerse esta noticia, el mercado tuvo una caída significativa el viernes, desde los 68.770 dólares de Bitcoin hasta un mínimo de 66.600. Sin embargo, los analistas comenzaron a evaluar la noticia y el mercado se recuperó, superando hoy los 70.000 dólares. Todas las monedas se vieron afectadas. XRP cayó desde los 53 centavos hasta su soporte de los 48 centavos, un nivel sólido durante varios meses. Afortunadamente ahora la vemos por encima de los 52 centavos y recuperando ese camino hacia los 54 centavos. Desde Lugano, Italia, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, negó rotundamente la noticia y afirmó que hasta el momento no tenía conocimiento de ninguna investigación. Paolo indicó que en Tether tratan regularmente y directamente con las fuerzas del orden para evitar que países delincuentes, terroristas y criminales hagan un uso indebido del USDT. Miren lo que dijo: sabríamos si estamos siendo investigados, como afirma falsamente el artículo. Basándonos en eso, podemos confirmar que las acusaciones del artículo son inequívocamente falsas. La empresa publicó un comunicado oficial titulado Tether denuncia la irresponsabilidad informativa del Wall Street Journal y defiende su sólido historial policial. Es tremendamente irresponsable que el Wall Street Journal escriba artículos con acusaciones temerarias con tanta certeza cuando ninguna autoridad se ha pronunciado para confirmar estos rumores y no se nombran fuentes. Estas historias se basan en pura especulación, a pesar de que Tether ha confirmado que no tiene conocimiento de ninguna investigación abierta sobre la empresa. El artículo también descuidadamente pasa por alto los tratos bien documentados y excesos de Tether con la aplicación de la ley para acabar con los malos actores que tratan de hacer mal uso de Tether y otras criptomonedas. Esto sucedió en el marco del evento Plan B en Italia, donde se descubrió la estatua de Satoshi Nakamoto. Miren lo espectacular que es esta estatua. Volviendo a Tether, la empresa reportó sus tenencias de Bitcoin, que ascienden a 82.454 unidades, además de 100.000 millones de dólares en bonos del Tesoro americanos y además 48 toneladas de oro. El CEO de Tether es consciente de que los Estados Unidos puede destruir a Tether con solo dar una orden, con solo apretar un botón. Pero seamos realistas, a los Estados Unidos no le conviene que esto suceda, ya que Tether está entre los 18 principales tenedores de bonos del Tesoro americano. Sería como patear la lonchera, especialmente considerando que administran 120.000 millones de dólares. A Tether le sigue la moneda estable USDC con una capitalización de mercado de 34.000 millones de dólares aproximadamente. Este es el negocio en el que Ripple quiere entrar con su stablecoin RLUSD en las próximas semanas. Sin embargo, para poder lanzar la moneda estable de Ripple, aún se requiere la aprobación de los reguladores, quienes no están muy contentos con el mensaje de Chris Larsen. Oigan lo que dijo. Déjenme decirles que Gary Gensler ha sido el peor servidor público que hemos tenido en este país. Ha sido increíblemente dañador para este país. Pero miren, creo que tenemos que ser muy pensativos aquí. Yo miro lo que Hoffman dijo sobre Lena Khan. Él es un gran contribuyente de los DEMs. Él dijo que Lena Khan tiene que irse. Eso fue espectacularmente atrasado, ¿verdad?
Si hay algo que probablemente asegure que Lina Khan quede en ese papel y podemos arreglar las cosas que ella ha hecho, algunas buenas, algunas malas, pero no voy a empoderar a Gary Gensler para que tenga alguna excusa sobre lo que pasa con su futuro. Así que no voy a comentar eso. Y no creo que los donantes estén involucrados en cosas como eso, ¿verdad? Estamos apoyando al candidato, estamos apoyando sus valores fundamentales y es su liderazgo que va a tener que tomar decisiones como estas. El peor servidor público de Estados Unidos de la historia. Estas son palabras mayores, palabras muy fuertes. El propio Gensler salió a defender su labor frente a la SEC, afirmando que continuaría con su labor de protección de los inversores a pesar de las amenazas de despido y las peticiones de destitución por parte de destacados republicanos y demócratas ante la posibilidad de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Estamos a una semana nada más. Este comentario surge en un contexto electoral en el que Trump ha anunciado que despedirá a Gensler el primer día. Y si Kamala gana, algunos demócratas también están a favor de un cambio de gestor. El mismo Chris Larsen ha dicho que las criptos no son partidistas, que sirven para cualquier ciudadano. Por eso se ha visto a Ripple apoyando al Super PAC que respalda a los candidatos pro cripto de ambos partidos, mientras que el propio Larsen apoya a Kamala con donaciones que ya acumulan 11 millones de monedas de XRP. Estoy seguro de que la gente de Ripple sabe muy bien lo que hace. Si Kamala gana o Trump gana, ellos y nosotros como tenedores de XRP también ganaremos. Además, tienen otro aliado al que están apoyando en todos los frentes. Es John Deaton, quien está cerca de desafiar a Elizabeth Warren. Ella siente la presión y el XRP Army está feliz promoviendo a un pro XRP que haría muchísimo bien para el universo cripto. Parte del apoyo que necesita Ripple viene de otros lados del planeta, especialmente con Swift desarrollando pagos inmediatos y los BRICS planteando un sistema de pagos propio, como mencioné en mi último video. La publicidad de Swift nos recuerda una propaganda que vimos recientemente en el canal de Ripple, mostrando pagos inmediatos. This is the rhythm of the Get It Now era. The real-time revolution. Never before have we expected more, faster. Every interaction, every transaction, transformed to give you convenience, choice, and certainty. We all need to meet these demands without ever compromising security and trust. With new levels of transparency, making it easier to move new forms of value. Connecting people and places that haven't been reached before. Harnessing the potential of new technologies. With Swift at your fingertips, you have all the tools you need to transform all types of transaction, creating a seamless digital experience for your customers on a platform with the highest standards of security and resilience. Today and tomorrow. Let's shape the future of finance together. Se especula que Ripple venía a desbancar a Swift, pero ahora se empieza a desvelar que Ripple trabajará de la mano con Swift. Miren todo lo que han venido desarrollando, vienen desarrollando un sistema de pagos inmediatos y digitales con los bancos Deutsche Bank, Santander y Standard Chartered. Ya lo hablé en otro video también. Por el lado del grupo de países de BRICS, Vladimir Putin dijo la semana pasada durante el BRICS Summit que el Banco Central de Rusia tiene un sistema de cumplimiento de las transacciones de Forex que usarán en reemplazo de SWIFT, pero ningún país va a crear una nueva moneda. Es probable que más adelante revisen el uso del BRICS Pay, que se está desarrollando en línea con el proyecto UNIT.
El ecosistema Unit ya se está discutiendo dentro del sistema de pagos BRICS Pay, así como también se está discutiendo en Europa y en otros países de África. Podría ser una alternativa y se especula que también está utilizando la tecnología Ripple, aunque personalmente no pude encontrar evidencia de ello. Hay pruebas de que Ripple sí ha estado colaborando con el Banco Central de Rusia desde el 2018 para desarrollar pagos instantáneos, como se menciona en este documento que les dejo acá, emitido en el 2024 por el Banco Central, titulado Digitalización de los pagos e introducción de innovaciones en el mercado de pagos. En él se hace mención de la tecnología DLT de Ripple y del uso de la moneda XRP. Y Ripple no se queda quieto en temas legales. Presentaron la semana pasada el formulario C de la contrademanda sin esperar al último día y fueron directo al grano. Esto indica Jeremy Hogan. Ripple presentó su notificación de lo que exactamente está apelando, que es si un contrato de inversión debe ser realmente un contrato legal. En mi opinión, Ripple está llevando este asunto a la Corte de Apelaciones principalmente para el beneficio del espacio cripto en general, porque las ventas directas de XRP de Ripple fueron objeto de contratos reales e incluso ganar en este asunto no ayudaría a Ripple de tener que pagar la sentencia de $125 millones en su contra. Pero ganar este asunto sí paraliza el régimen de aplicación de la SEC. El número 2 dice que si Ripple realmente vendió XRP como un contrato de inversión en absoluto, eso permite a Ripple volver a argumentar todos los fundamentos de la prueba Howey. Y la Fair Notice Defense de Ripple vuelve a la vida. Lo más interesante para mí es que Ripple apela si el requerimiento es lo suficientemente específico cuando básicamente dice, siga la ley. Esto parece bastante común en los casos de leyes de valores, pero realmente no tiene sentido como una orden judicial. También indica que Ripple preferiría no tener esa orden judicial pendiente sobre su negocio. Ripple se adhirió al término Fair Notice Defense al inicio del juicio basado en la cláusula del debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos que exige que el lenguaje de cualquier ley penal sea lo suficientemente clara como para proporcionar objetivamente una notificación imparcial de lo que está prohibido. En su momento, a inicios del 2022, la SEC intentó desestimar este aviso, pero la Corte no lo permitió. Con la solicitud de la SEC de aplazar la presentación de su apelación hacia enero del 2025, la trama se alarga y seguramente Gary Gensler no podrá ver el final de este proceso, al igual que le pasó a Clayton y a Hinman, quienes ahora trabajan del lado del mundo cripto, lo que a mí me parece un completo conflicto de interés. Estamos a solo 8 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía se discute la continuidad de Gary Gensler en la SEC, sea cual sea el ganador. Mientras los demócratas y republicanos luchan por la presidencia, vemos una batalla en torno al mercado cripto en el estado de Massachusetts entre Elizabeth Warren y John Deaton. En resumen, los ejecutivos de Ripple han demostrado que XRP no es una moneda partidista. Se han acercado a la sombra pro-cripto de ambos partidos mientras siguen trabajando a nivel internacional para extender el alcance de su tecnología. Y nos queda la duda del alcance de Gary Gensler en su intento de acabar con el sistema cripto. Por esto, es interesante ver el video donde presenté la posibilidad del despido del director de la SEC el primer día, cuando Donald Trump hizo ese anuncio en el Congreso Bitcoin 2024. Les dejo el link para que lo revisen y me dejen sus comentarios. Hasta aquí los dejo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.